Buenos días, Marco. ¿Está solito usted hoy día? No tiene ninguna compañía más para que podamos empezar esta clase hoy día, lunes 22 de noviembre. Bien, lo primero es lo primero, ¿ya? Y se hizo la evaluación 2 entre el jueves y el sábado y se enviaron todas las notas y puntajes corregidos el día sábado en la noche, ¿ya? Eh, ¿Cómo le fue, Marco, en esa evaluación? Bien, qué bueno. Ok. Ya tiene un promedio interesante, ya tiene un 70% de la nota, así que más o menos ya a esta altura ya debe saber bien cómo va a terminar, ¿ya? Porque nos queda solamente una evaluación que es en un par de semanas más, ¿no? Bueno, yo diría que en general el curso tuvo un buen rendimiento. Hubieron muchas personas que no rindieron la evaluación. No sé si será porque son personas que ya no están asistiendo, en muchos casos, ¿ya? Vamos a tener que ver ese asunto. Eh, Hoy día, Valentina, Alexander, buenos días. Ustedes se están incorporando. Hoy día vamos a ver la segunda y última parte del seguro obligatorio social, también llamado de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Ese es nuestro tema de hoy y lo vamos a hacer con con dos sesiones. La primera, que es en la que estamos, vamos a ver, a completar los temas que nos faltan, ¿ya? Fundamentalmente hoy día nos vamos a dedicar a tres temas, que son los que completan, que son las prestaciones de carácter preventivo, las prestaciones de carácter médico y las prestaciones económicas. Y en la segunda parte, en la segunda sesión, vamos a trabajar con un par de casos que los vamos a resolver y para ejemplificar, digamos, temas, digamos, que están relacionados precisamente con las prestaciones económicas, con cálculos que hay que hacer para calcular los subsidios de incapacidad laboral o las indemnizaciones o las pensiones en un caso. ¿Ok? Eso sería lo que vamos a recorrer hoy día. Y quiero comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Pero antes que nada, ya que en este momento ya son cuatro los que ustedes están, preguntarles si tuvieron algún inconveniente o alguna situación especial en la evaluación 2 o todo normal. No tenemos ningún comentario ni ninguna pregunta a hacer al respecto. Por lo menos de mi parte, todo bien, profe. Perfecto, perfecto. Ok. Bien, pues chicos, entonces voy a partir haciendo un resumen apretadito de lo que fue nuestra clase anterior para ponernos en onda y partir en la segunda parte, digamos, con temas reflejados. Aquí el marco normativo regulatorio que tiene, digamos, prevalencia sobre el tema que estamos viendo es la conocida ley 16.744, conocida también como la ley de accidentes del trabajo. ¿Okay? Esta normativa es la que creó el seguro social, ¿ya? Que otorga las prestaciones para accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Okay? Esta ley es la que regula todo el tema, digamos, cuáles son las protecciones, cuáles son las obligaciones, cuáles son las cotizaciones, cuáles son las prestaciones, las instituciones que administran este seguro, etc. Todo está en esta ley y algunas complementarias que han ido promulgándose periodo a periodo para ir modificando en tema desde un punto de vista de perfeccionamiento. ¿Okay?
Nosotros vimos después algunos datos, de los cuales yo seleccioné 2 o 3 cosas que son las que realmente son más impactantes. La primera era un monito que nos mostraba que un 73% de los trabajadores ocupados, ¿okay?, están protegidos por esta ley, por este seguro. ¿Okay? 73% de los trabajadores ocupados están protegidos por esta ley. ¿Okay? Mirándolo desde un punto de vista global, entonces significa que tenemos un 27% de trabajadores que no están protegidos, que están ocupados. ¿Okay? Eso significa entonces que no tenemos una cobertura completa por el hecho de que muchos de estos trabajadores ocupados no están con contratos formales o son trabajadores independientes que por distintos motivos no han cotizado, no se han afiliado ni se han cotizado. ¿Okay? Sin embargo, es un porcentaje que es relativamente interesante. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que si lo miramos a través del tiempo, esto ha ido creciendo. ¿Mm? Luego, otro dato que era muy interesante de ver es que el 92% de las empresas que están afiliadas a las instituciones administradoras del seguro son empresas de 1 a 9 trabajadores. ¿Okay? Recordemos, eso sí, ¿ya?, que los trabajadores, el 73% de los trabajadores ocupados está protegido para efectos del seguro obligatorio de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Pero los que se afilian son las empresas. ¿Ya? Y esto significa que al afiliarse a una empresa, todos sus trabajadores quedan automáticamente incorporados al seguro. Entonces, uno mira también el punto de vista de las empresas, ¿ya? Y se da cuenta que, como recién lo comentábamos, que la inmensa mayoría, el 92% de las empresas que están incorporadas a este seguro, a través de alguna de las instituciones que administran, son empresas muy pequeñas, de 1 a 9 trabajadores. Impactante ese dato. ¿Ya? Otra cosa que también rescaté de los datos, porque era un dato muy interesante, es que la tasa de accidentes, ¿ya?, en una década, ¿ya?, del 2010 al 2019, cayó desde órdenes de un 5,55% a un 3%. ¿Sí? Esta tasa de accidentes, que bajó al 3% en el año 2019, que se llama tasa de accidentabilidad, ¿ya?, se mide comparando, ¿ya?, sacando una proporción entre el número de accidentes experimentados, ¿ya?, excluyéndolos del trayecto, porque sobre eso no tiene ningún tipo de control la empresa. ¿Okay? Entonces estamos hablando de la tasa de accidentes como número de accidentes que han ocurrido comparado con el número de trabajadores promedio que están protegidos por la ley de accidentes del trabajo. ¿Okay? Y esa proporción ha caído al 3%, desde un 5 y algo que estaba hace una década atrás. Esos son los datos más importantes que sacamos, pese a eso vimos otros más. ¿Ya? Luego nos dimos cuenta que en el Código del Trabajo, que es el conjunto de leyes que regula todo el mercado laboral, ¿ya?, en el Código del Trabajo existen 3 disposiciones que son súper interesantes. ¿Ya? La primera es el hecho de que las empresas estén obligadas a afiliarse. ¿Okay? Y los trabajadores están obligados, digamos, también, la cotización es obligatoria. ¿Ya? No la hace el trabajador, sino que la hace la empresa por cuenta del trabajador, pero es una obligación. ¿Okay? Y lo otro que vimos que era realmente impactante por el hecho de constituir un gran incentivo, era el de que la empresa principal era responsable en forma subsidiaria de las empresas contratistas que trabajan para esta empresa principal respecto a lo que le sucediera a sus trabajadores durante el desempeño de sus labores en dependencias de la empresa principal. Esto significa entonces que una empresa contratista que tiene trabajadores y que se desempeñan sus trabajadores al interior de los recintos de otra, que es la principal,
no solo los trabajadores de la empresa principal, sino también los trabajadores de la empresa contratista están siendo protegidos tanto por la obligación que tiene la empresa contratista con respecto a sus trabajadores, que es directa, como la obligación que también tiene la empresa principal respecto a esos trabajadores que no son de su planilla, ¿ya? Pero que por el hecho de estar trabajando en sus instalaciones, caen dentro del ámbito de la responsabilidad de esta empresa principal. Y lo vimos, es bastante enredado lo que uno dice quizá, ¿ya? Y por eso ocupamos un ejemplo muy sencillo, es decir, en una construcción de un edificio, llega un grupo de trabajadores que no es de la empresa constructora, llega a ser, por ejemplo, los jardines. Ok. Típicamente el paisajismo no es parte de la empresa constructora, sino que es una empresa subcontratada. Y llegan estos trabajadores, supongamos una docena de trabajadores llega allí, ¿ok? Y le pasa algo a uno de esos trabajadores. El responsable directo, obviamente, es la empresa paisajista, ¿ok? Que es la que ha contratado a ese trabajador que ha sufrido un accidente del trabajo. Pero no le quita responsabilidad a la empresa constructora, sino que también le dice, usted también es responsable. Pese a que ese trabajador no es suyo, pero por el hecho que entró a su recinto, usted también tiene responsabilidad. Porque usted tiene la obligación de darle las normas máximas de seguridad del trabajo a cualquier persona que viene de otra empresa a trabajar en su recinto. Por eso lo hace responsable. Y este es un incentivo muy grande para que la empresa principal obligue a los subcontratistas a cumplir con todos los protocolos de seguridad que se deben llevar a cabo y que son los que la empresa principal tiene. ¿Okay? Porque si no es así, va a tener una responsabilidad desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de su impacto futuro en la tasa de cotización adicional. Después vimos que hay instituciones que establece la ley 16.744 que pueden administrar este seguro. ¿Okay? Y las instituciones que lo hacen son básicamente de tres categorías. Una institución pública, que se llama el Instituto de Seguridad Laboral, que forma parte del Ministerio del Trabajo, ¿okay? Y que es un administrador público de los recursos de la ley. Empresas privadas, que se llaman mutualidades de empleadores, que son tres en Chile: el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Asociación Chilena de Seguridad y la mutualidad de la Cámara Chilena de Construcción, que son empresas de tipo muy especial, pues son empresas sin fines de lucro y de dedicación única y exclusiva a la administración de los recursos de la ley. Estas mutualidades son agrupaciones de empresas, ¿okay? Grupos de empresas que se han formado con el objetivo de administrar los recursos de esta ley 16.744. Las mutualidades son básicamente instituciones que están a nivel nacional, en todas las regiones del país. Y finalmente existe una categoría especial llamada administrador delegado, que es cuando una empresa de un tamaño grande, obviamente, y que maneja hartos recursos, llega a la conclusión que le resulta más conveniente administrar ellos directamente los recursos de la ley 16.744 y tener todos los servicios disponibles al interior. En el fondo están diciendo, mire, yo en vez de cotizarle a una mutualidad o al ISL, con esos mismos recursos puedo generar las mismas prestaciones que ellos me dan y mejor. ¿Okay? Pero esto obviamente requiere un tamaño de empresa, un tamaño de trabajadores y un tamaño de recursos importante. ¿Okay? De hecho, así sucede, ¿ya? Y los administradores delegados en Chile son muy pocas las empresas y son muy grandes, ¿ya? Empresas como Codelco, me refiero. Luego vimos quiénes son los que están protegidos por la ley. Y ahí nos encontramos con quiénes. Con trabajadores dependientes, tanto del sector privado como público, sin diferenciación, son los principales protegidos por esta ley. Pero también los trabajadores independientes, ¿okay? No solo aquellos que obtienen ingresos a través de boletas de honorarios, sino que cualquier otro trabajador independiente que esté dispuesto a voluntariamente cotizar. Y también dos grupos especiales, como son los estudiantes
pero únicamente en lo que se refiere a accidentes del trayecto. Y finalmente el caso de los dirigentes sindicales en aquellas actividades que implican que ellos se desplacen también fuera de los recintos de la empresa por razones de su nombramiento. ¿Okay? Luego vimos quiénes son los afiliados que están obligados, ¿ya?, a formar parte del conjunto de instituciones que cotizan a esta ley. Y nos encontramos aquí con que toda empresa de uno o más trabajadores está obligada a afiliarse a una institución como el ISL, las mutualidades, o ser un administrador delegado. Y también esta obligación se extiende a aquellos trabajadores independientes que obtienen ingresos vía boletas de honorario. Luego vimos el tema de las cotizaciones, ¿ya? Y aquí encontramos una cosa bien interesante, porque la cotización la paga el empleador por cuenta del trabajador. El trabajador es el que está protegido, pero lo paga el empleador, ¿ya? Y es una tasa de 0,93% básica, ¿okay?, que es pareja para todos, ¿okay?, y que consiste en un 0,90, que es para la institución administradora, y un 0,03 que tiene el objetivo de proteger a los trabajadores respecto a la ley sana, que no nos olvidemos que es un instrumento que entrega licencias médicas a padres o a tutores para el caso que existan niños que experimenten ciertas enfermedades, cánceres, enfermedades terminales, accidentes graves, ¿ya?, o una situación que es se refiere ¿cómo se llama?, prácticamente alguien que está desahuciado, ¿ya? Estos chicos, estos niños entre 1 y 18 años que experimentan algunas de estas dolencias que están especificadas en la ley, pueden ser acompañados por sus padres o tutores durante un cierto periodo de tiempo, y para eso se requiere una licencia médica que les provea de autorización para faltar en el trabajo y del ingreso sustitutivo, y esto se financia a través de este 0,03% que las empresas cotizan en estas instituciones administradoras de la ley 16.744. Pero lo interesante es que sobre la tasa básica de este 0,93 existe una tasa diferencial, ¿okay? Y esta tasa diferencial tiene que ver con el riesgo que cada empresa tiene efectivamente, ¿okay? En un primer paso, cuando una empresa se incorpora por primera vez, como no tiene historia de siniestralidad, se le aplica un valor que está en un decreto, que lo vimos en la clase anterior, que es una tabla finalmente, que establece que hay ciertas actividades que no tienen riesgo y por tanto tienen una tasa diferencial cero, como el caso de un restaurante, un banco, una universidad, y otros que llegan al máximo de riesgo, que es 3,4%, que son empresas mineras, empresas que manejan armamento, empresas que prestan servicio ante incendios forestales, por ejemplo. ¿Okay? Pero eso es por los primeros 2 años. Después viene la historia. Y eso significa que se comienzan a registrar accidentes de distinto tipo del trabajo, y muertes incluso, que pudieran ocurrir, y enfermedades profesionales. Y eso hace que se forme una historia de una tasa de siniestralidad en las empresas que se traduce en que ahora la empresa, después que se evalúa, después de cada 2 años, tenga una tasa diferencial de acuerdo a esa siniestralidad, ¿okay? Lo que significa que puede aumentar, disminuir o mantener la que se le asignó originalmente, sin historia, ¿okay? Y con la particularidad que ahora, en vez de ser entre un 0 y un 3,4, es entre un 0 y un 6,8%. Entonces, una empresa que muestra una alta tasa de accidentes, con muertes incluidas, lo más probable es que suba más allá del 3,4 que se le había asignado originalmente si era una empresa de riesgo. ¿Ok? ¿Y con qué terminamos? Terminamos con las coberturas. Terminamos diciendo, hay 3 tipos de cobertura que esta ley hace con respecto a sus protegidos. Uno son los accidentes del trabajo, que tenían la característica de que implican que haya una lesión, o sea, haya una lesión que no necesariamente es física, puede ser también de salud mental. ¿Okay? En segundo lugar, tiene que haber un efecto, ¿ya?, de incapacidad en el trabajador. ¿Okay? Entonces, tienen que darse estas condiciones. ¿Okay? Y después teníamos los accidentes del trayecto. Los accidentes del trayecto eran aquellos que sucedían con ocasión del transporte del trabajador entre su
lugar de residencia y el trabajo y viceversa. O entre dos lugares de trabajo si el trabajador tiene más de un empleador. ¿Ok? Y lo interesante de este caso era de que no podía haber un desvío del trabajador en su trayecto al hogar, porque ahí automáticamente se anulaba la posibilidad de usarlo como una protección. Este era el caso de que alguien en su trayecto de vuelta de su trabajo al hogar pasa a hacer una compra o a retirar un hijo de un colegio o algo por el estilo. Evidentemente, si en ese lugar sucede, no va a tener cobertura para este accidente de trayecto por haberse desviado de su trayecto normal. Y finalmente teníamos las enfermedades de tipo profesional, que eran aquellas que se causaban en forma directa por efectos del trabajo que la persona está desempeñando. Entre paréntesis, en los accidentes del trabajo, que decíamos que tiene que haber una lesión física o un problema de salud mental, que además causa incapacidad de tipo temporal o permanente, los accidentes del trabajo reconocen dos tipos de causal, una causal directa y una indirecta. La causal directa es cuando el accidente se produce con motivo del trabajo. Alguien está manipulando una máquina y sufre un corte de una amputación, por ejemplo, de un dedo. Es con efecto directo. Estaba manipulando una máquina, hizo una mala maniobra, no estaba convenientemente protegido y pierde un dedo. Es con motivo del trabajo, un accidente directo. Pero también puede suceder que hay un accidente indirecto, que ese trabajador se desplazó de un lugar a otro dentro de su recinto de trabajo, ¿ya? Y tiene una caída, por ejemplo, o sufre un golpe porque algo cayó sobre él, y en ese caso no es con un motivo directo, sino que es con ocasión de, un motivo indirecto es que con ocasión de estar en los recintos de la empresa, sufre un accidente y también se reconoce como accidente del trabajo. ¿Okay? Ese es nuestro resumen apretado de lo que vimos en la clase anterior, que nos da ahora la partida para poder ver cuáles son efectivamente las protecciones. ¿Preguntas, chicos, respecto a lo que vimos en la clase anterior y hemos recordado ahora? Y si tienen alguna pregunta de la evaluación, por supuesto que la vamos a ver inmediatamente. ¿No tenemos nada respecto a la evaluación o nada respecto a la clase anterior que preguntar, que comentar? Aparentemente no, porque no me ha llegado ninguna consulta ni directa por el micrófono ni por el chat. ¿Okay? Entonces, vamos a compartir ahora este PPT de la parte 2 del curso. Okay, ahí lo estoy compartiendo. Me imagino que ya lo están viendo, muchachos. Seguro accidente de trabajo, enfermedades profesionales, parte 2. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Ahora ya podemos partir entonces. Bien. Entonces, primera cosa, ¿cuáles son las prestaciones que entrega este seguro obligatorio y social de accidente del trabajo y enfermedades profesionales? Son prestaciones preventivas, ¿ok? ¿Orientadas a qué? Orientadas a mitigar la posibilidad de que se genere un accidente del trabajo, ¿ok? Una prestación preventiva es algo que hago para evitar que se genere un accidente o una enfermedad profesional. Las prestaciones médicas son el segundo tipo de prestaciones. Aquí ya estamos hablando de que sucedió un accidente del trabajo o un accidente del trayecto o sucedió una enfermedad profesional, el trabajador ya está accidentado o está enfermo y el seguro actúa protegiendo en primer lugar el hecho de que este accidente debe ser de alguna manera remediado. ¿Okay? En el fondo es tener las atenciones respectivas necesarias para que el trabajador recupere su salud. ¿Okay?
tanto desde el punto de vista del accidente como de una enfermedad. ¿Okay? Entonces vamos a ver que las prestaciones médicas tienen como supuesto que el accidente o la enfermedad sucedió. ¿Okay? Y hay que llevar a cabo acciones para rehabilitar la salud del trabajador. ¿Okay? Y finalmente tenemos las prestaciones económicas, que atienden al hecho que también el trabajador se accidentó o contrajo una enfermedad profesional. En consecuencia, va a tener un efecto desde el punto de vista de su ingreso. ¿Okay? Un efecto negativo, porque o va a estar ausente del trabajo por un periodo de tiempo, ¿okay? Lo cual significa que no va a obtener la remuneración que tiene pactada con el empleador. Y tenemos, entonces, lo que hace esta ley es entregarle un ingreso sustitutivo de la remuneración que ha perdido. Pero también puede ser el caso de que este trabajador, por efecto del accidente laboral o la enfermedad profesional, pierda capacidad de trabajo. Es decir, desempeñaba un trabajo que después del accidente o la enfermedad profesional ya no puede desempeñar porque ha perdido capacidades. ¿Sí? Y en cuya consecuencia también tiene una pérdida de ingreso. Y también la ley de accidente del trabajo lo que pretende es sustituir ese ingreso perdido. ¿Okay? Y ni hablar del caso que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional hayan sido motivo de muerte del trabajador. ¿Okay? En cuyo caso también obviamente se perdió el ingreso desde el punto de vista ya no del trabajador, sino que desde el punto de vista de la familia. ¿Okay? Y eso significa que esta ley, como una prestación, entrega a esos familiares que han perdido a su sostén, como es el trabajador que falleció a causa de un accidente o una enfermedad profesional, y le entrega un ingreso sustitutivo también. Entonces, estamos viendo acá que tenemos prevenciones preventivas para evitar que suceda el accidente o la enfermedad, médicas para rehabilitar la salud perdida del trabajador, y económicas para sustituir un ingreso que se ha perdido por efecto también del accidente o la enfermedad profesional. Lo interesante de ver cuando uno compara esto con el sistema de salud por enfermedades comunes, que no son laborales, ¿okay? Aquí la ley de accidente del trabajo tiene un impacto muy importante en dos cosas. La primera es el hecho de que acá se le da mucha, pero muchísima importancia a la prevención. Es decir, las actividades preventivas son muy fuertes. ¿Okay? Y es por eso que la tasa de accidentabilidad ha ido cayendo a través del tiempo. Muy importante es no solamente las medidas preventivas, sino que también los incentivos de carácter económico que favorecen la prevención. Es decir, las medidas de carácter económico que hacen que la empresa en forma autónoma decida libremente que debe hacer actividades de prevención y que debe evitar al máximo los accidentes del trabajo, porque si no sucede eso, va a tener un perjuicio económico. ¿Okay? En consecuencia, no solo está trasladando al trabajador, ¿ya?, esta responsabilidad personal e individual de evitar el accidente, sino que también le está trasladando al empleador un incentivo fuerte para evitar que el trabajador tenga un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Eso por una parte, eso es una cosa bien distintiva del sistema de salud. Con el sistema de salud común no vemos estas actividades preventivas con la misma fortaleza. ¿Okay? Y lo otro importante, que las prestaciones médicas que entrega el Seguro Social de accidente del trabajo y enfermedades profesionales son totalmente gratuitas para el trabajador. No hay copago. ¿Okay? A diferencia del sistema de salud normal, donde, con algunas excepciones muy particulares de afiliados FONASA con características muy particulares, en general las personas que deben recuperar su salud, que necesitan prestaciones médicas y hospitalarias y de medicamentos y otros en estos rubros, tienen copagos que pueden ser muy importantes. A cualquier trabajador que se accidenta por motivos laborales o contrae una enfermedad por motivos laborales está cubierto con prestaciones médicas gratuitas, ¿okay? Sin copago. Y
Esas son las dos principales diferencias que existen con el sistema de salud común y corriente, ¿ya? ¿Ok? Bueno, vámonos entonces revisándolas en forma individual, una por una. ¿Ok? Partamos por las prestaciones de carácter preventivo. ¿Ok? En las prestaciones preventivas, ¿ya? Lo fundamental es que existen, como digo, muchos incentivos para que el empleador tome todas las medidas necesarias para proteger vida y salud de los trabajadores. ¿Ok? Y eso significa mantener condiciones de higiene y seguridad en las faenas, esto como una obligación. ¿Ok? Si no lo hiciese, el empleador va a tener responsabilidad sobre el accidente. ¿Ya? ¿Ok? Imagínense ustedes que sucede un accidente en una empresa que implica que algún trabajador o algunos trabajadores pierdan la vida, ¿ya? Y esto se deba a que, por ejemplo, la empresa no entregue los suficientes elementos de seguridad a los trabajadores, ni tenga una protección de los elementos de trabajo. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador va a quedar protegido por el accidente o la muerte que le causó este ambiente adverso en el cual se está desempeñando. Pero la organización, en este caso la mutualidad o el Instituto de Seguridad Laboral, va a llevar a cabo una investigación del accidente y si llega a la conclusión que esto se debe a que las condiciones de seguridad en las faenas no son las correctas, va a irse directamente a través de una medida precautoria a poder resarcirse de los gastos que ha llevado a cabo con motivo de proteger a los trabajadores. O sea, tiene todos los elementos legales como para poder demandar a esa empresa, ¿ya? Y obtener una compensación económica. Pero no solo esto, sino que si el empleador no toma todas las medidas necesarias para proteger vida y salud de los trabajadores, y esto es probado, independientemente que el ISL o la mutualidad los demande, también es perfectamente esperable que los familiares directos de ese trabajador que ha perdido sus condiciones de salud o que ha perdido la vida, demanden civilmente a la empresa, independientemente que obtengan una prestación económica de la mutualidad o el ISL, ¿ya? Con, ¿cómo se llama? Con una demanda que va a tener grandes posibilidades de ser acogida por los tribunales de justicia. ¿Okay? Porque, insisto, lo que ocurre es que la ley dice que el empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores. ¿Ya? Y si eso no es así, es la empresa la que tiene culpabilidad sobre el accidente o la enfermedad. ¿Okay? Bueno, y como un punto adicional, lo que dice la ley es de que las empresas deben proporcionar gratuitamente implementos para prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y aquí entran todos los elementos de seguridad. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, cuando en la primera clase vimos un monito donde había un trabajador supuestamente de una empresa minera, y lo veíamos que él tenía una serie de implementos de seguridad. Tenía botas de seguridad porque el suelo en el cual trabajaba era irregular. ¿Sí? Tenía un casco de seguridad para proteger su cráneo de la caída de algún material. Tenía unas gafas de seguridad para protegerlo del salto de elementos que pudieran dañar su vista. Tenía un protector de ruidos, ¿okay? Que era para evitar que el sistema auditivo del trabajador sufra daños por efecto del ruido prolongado y de alta intensidad. Y podemos seguir viendo más cosas, o sea, podemos encontrar en muchos casos que los elementos de seguridad pueden ser vestimentas o instrumentos adicionales que en el fondo lo que buscan es tratar de evitar de que algo que suceda durante el desempeño del trabajador pueda causarle un daño a su salud. ¿Okay? Y además de haber
implementos llamados elementos de seguridad que se le entregan a la persona, también la empresa que está desempeñando una actividad que tiene cierto riesgo, también tiene habitualmente una organización interna que está destinada a poder hacer una prestación preventiva. ¿Okay? Ahora, los organismos administradores, ¿okay? Estamos hablando de la empresa está afiliada a una mutual o al Instituto de Seguridad Laboral o está con una administración delegada, estos organismos administradores, por obligación de su naturaleza, deben otorgar asistencia y capacitación a los empleadores, ¿ya? ¿Okay? Y, simultáneamente, asesoría para eliminar o controlar causas de accidente y de enfermedades profesionales. O sea, la empresa por sí misma tiene obligación, ¿okay? Ya vimos, tomar todas las medidas necesarias para proteger vida y salud de los trabajadores. Pero la institución a la cual se afilia la empresa, por ejemplo una mutual, también tiene obligaciones con respecto a los empleadores, ¿okay? Que son capacitar a su personal, ¿okay? Y por otro lado, asesorarlo en eliminar causas de accidentes. ¿Okay? Entonces, tanto la empresa como la organización de tipo administrador tienen obligaciones con respecto a la protección de la vida y la salud de los trabajadores. Una organización que nace directamente de la legislación y que tiene un rol muy importante en todas las empresas es el llamado Comité Paritario de Higiene y Seguridad. ¿Okay? Este Comité Paritario de Higiene y Seguridad tiene este adjetivo, paritario. ¿Qué significa paritario? A ver, muchachos, ¿qué significa paritario? ¿O por qué ven ustedes que se llama paritario? Voy a preguntarles aquí a medida que van apareciendo. ¿Okay? Alexander Leiva, ¿por qué crees tú que se llama paritario este Comité de Higiene y Seguridad que obligatoriamente debe formarse en cualquier empresa que tiene un cierto tamaño hacia arriba? Le pregunto a Alexander, pero cualquiera me puede contestar. ¿Okay? ¿Por qué creen ustedes que se llama paritario el comité? No sé, bro. Ah, Te escuché un poquito, Alexander, pero después se apagó el micrófono otra vez. Si no puedes hablar por el micrófono, me puedes mandar un chat. ¿Ya? Escribir, ¿por qué crees que se llama paritario? Insisto que cualquiera de ustedes me puede contestar. ¿Ya? La idea es que establezcamos un diálogo, no un monólogo completamente de mi parte. A ver, Valentina, tú estás al final de la lista, así que... ¿Te imaginas tú por qué se llama comité paritario? Aquí viene un chat, veamos qué dice. Benjamoya, que todos tienen igualdad de derecho dentro del comité. Ya, está bastante cerca, muy cerca. Muy cerca. ¿Por qué está muy cerca? Porque en el fondo, cuando estamos hablando de un comité paritario, significa, como dice la palabra, paritario de partes, ¿ya? Que todas las partes participan en el comité. ¿Okay? Y desde ese punto de vista, tiene razón Benjamín que todos tienen de alguna manera igualdad de derechos. ¿Okay? Entonces el comité paritario es paritario porque participa la empresa, ¿okay? En ese sentido, los empleadores, ¿okay? Y también participan los trabajadores. ¿Okay? Desde ese punto es un comité paritario. ¿Okay? Y así lo establece la ley. Lo que estamos viendo ahora a continuación es algo que la ley establece. No es una voluntad de que la empresa lo va a hacer, si le interesa o no le interesa. Lo tiene que hacer. Este comité paritario está compuesto entonces tanto por trabajadores como por empleadores. ¿Okay? Y su propósito, ¿para qué existe? Es de prevención, es detectar riesgos, ¿ya? Y evaluarlos. O sea,
detecto que existe la posibilidad de que, por ejemplo, las escaleras que todo trabajador debe subir y bajar diariamente para llegar a donde efectivamente desempeña su trabajo, son estrechas, ¿ya? Están permanentemente húmedas, ¿ya? No hay pasamanos, no hay lugares donde poder apoyarse cuando uno va bajando o subiendo, ¿ok? Y en consecuencia es muy probable que en algún momento alguna persona pierda el equilibrio porque estaba resbaloso el suelo, porque no había donde apoyarse, se caiga y esa caída traiga como consecuencia un accidente con motivo digamos, de moverse de un lugar a otro a través de esta escalera y que cause, por ejemplo, una fractura, ya que puede ser expuesta o no, ya, y que significa que el trabajador va a perder un tiempo importante en que no va a poder desempeñar sus actividades. Entonces, esto, independientemente que la empresa tiene una organización para llevar a cabo esta actividad de detección y evaluación y corrección de riesgo, el comité paritario también lo tiene. ¿Por qué motivo básicamente se forma un comité paritario? Es porque primero que nada, porque las dos partes tienen interés en que esto no suceda, que no suceda el accidente o la enfermedad laboral. ¿Okay? Tanto el trabajador como el empleador. El trabajador porque la experimenta, el empleador porque tiene un efecto económico adverso el que suceda. ¿Okay? Entonces las dos partes tienen interés en que no suceda y por ende los ponemos juntos en este comité a trabajar en detectar, evaluar y corregir posibles accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Pero también es por otro motivo, ¿okay? Y es el hecho de que los trabajadores que están desempeñando el trabajo todos los días, constantemente, tienen una visión práctica y a veces mucho más cercana que el empleador de dónde están los riesgos. ¿Okay? Y por ende, darles la posibilidad de que estén en este comité y puedan plantear las inquietudes, ¿ya? Los riesgos potenciales que existen, es importante. Y aquí ya no estamos hablando de que solamente hay una organización interna de la empresa, sino que también los trabajadores tienen este comité donde tienen paridad con los empleadores, ¿okay? Son iguales que los empleadores para efectos de poder plantear sus dudas. ¿Okay? Estos comités paritarios son obligatorios cuando la empresa tiene más de 25 trabajadores. ¿Okay? Y son compuestos por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores. Los representantes de los empleadores los nomina el empleador, obviamente. Los representantes de los trabajadores los nominan los trabajadores. ¿Okay? Y eso se hace a través de votaciones, ¿okay? Que tienen una formalidad, que son votaciones secretas, ¿ya? Y las personas que son elegidas duran 2 años en funciones, se eligen titulares y suplentes, para el caso de que un trabajador titular deje de prestar servicios para la empresa, por motivos de que se contrate en otra, o por motivos de que fallezca, o también por razones en las cuales el trabajador esté con licencia médica. Entonces, se eligen representantes de los trabajadores 3 titulares, 3 suplentes, en una votación secreta. Y lo que dice la ley es que duran 2 años en función del comité y pueden ser reelegidos en forma indefinida. Esta no es una actividad remunerada, ¿okay? No, la empresa no me paga a mí un sobresueldo por formar parte del comité paritario de higiene y seguridad. Lo que sí me da la empresa es la flexibilidad para poder participar en las reuniones, ¿okay? Que lleva a cabo el comité, que pueden ser reuniones mensuales, por ejemplo. Entonces, y puede que el comité lleve a la conclusión de llevar a cabo actividades que son de prevención, como por ejemplo, que los trabajadores tomen ¿cómo se llama? Un curso, un seminario o una actividad de capacitación. ¿Okay? Bueno, lo importante, eso sí, es dejar en claro, ¿ya? Antes de pasar al tema de las prestaciones médicas, que entonces lo que encontramos en prevención, en actividades preventivas que establece la ley, son obligaciones. Obligación de la empresa de tomar
todas las medidas necesarias para evitar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y que en el caso que haya un accidente o una enfermedad profesional, va a tener que responder si efectivamente las tomó, ¿ok? Porque en el caso que no fuera así, va a tener penalidades de tipo económico, civil y las que establece la ley, ¿bien? Y, por otro lado, la organización administradora de los recursos a la cual la empresa se afilió también tiene obligaciones desde el punto de vista de capacitar a los trabajadores de la empresa y también a los representantes del empleador y llevar a cabo actividades de asesoría. Independiente de eso, cuando vemos nosotros una empresa real, y sobre todo vemos las empresas que tienden a tener más trabajadores, vemos nosotros que aparecen dos elementos internos. Uno que es obligatorio por la ley, que es el comité paritario. ¿Okay? Cuando la empresa tiene más de 25 trabajadores, obligatoriamente tiene que formar este comité, donde participan los trabajadores y participan los empleadores, a través de representantes. Y ojo, aquellas medidas que el comité paritario decide que se deben tomar, deben tomarse. Y si no se toman, después son usadas en contra de la empresa en caso de un accidente como actividades que debieron ser desarrolladas para que hubiera efectivamente un control efectivo de los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Pero las empresas de cierto tamaño hacia arriba no se limitan a esto, sino que además llevan a cabo digamos, construyen organizaciones internas que tienen por propósito mitigar el tema de los accidentes y las enfermedades laborales. ¿Okay? Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los profesionales que se forman para que se empleen en las empresas o que las empresas empleen para tener a cabo estas actividades de prevención? ¿Cuáles son los profesionales que se forman para estos propósitos y que las empresas contratan para esto? A ver. Los prevencionistas de Los riesgo. prevencionistas de riesgo. Muy bien, excelente respuesta, exactamente. Entonces significa que las empresas de cierto tamaño para arriba forman una organización interna que se puede llamar una gerencia de prevención de riesgos, un departamento de prevención de riesgos, o como quieran llamarle, ¿ya? Que está formado por personal de la empresa, trabajadores contratados por la empresa, donde hay profesionales, ¿okay? Que han sido formados con esta lógica, los prevencionistas de riesgo, y esta organización interna tiene por fin el poder llevar a cabo todas las actividades necesarias para prevenir la existencia de estos accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En el fondo, la empresa está invirtiendo en trabajadores y equipamiento, elementos de seguridad y equipamiento de prevención, para evitar que los accidentes sucedan. Porque si suceden, la empresa va a tener responsabilidades. ¿Okay? Por ejemplo, una cosa bastante común de encontrar es que cuando una persona ingresa a una empresa, le muestran, le entregan, más que decirle le muestran, le entregan un reglamento interno de prevención de riesgo donde le establecen todas las obligaciones que debe llevar a cabo con motivo de prevención. ¿Okay? Una de ellas es, por ejemplo, que en determinados trabajos va a recibir elementos de seguridad. Y esos elementos de seguridad, la empresa está obligada a exigirle al trabajador que los use. O sea, el elemento de seguridad, por ejemplo, el usar un casco de seguridad, no es necesariamente un tema de que le estoy entregando un casco para que usted lo use en forma voluntaria, sino que lo normal es que ese casco de seguridad debe ser utilizado cuando el trabajador está en faena. Y si no lo utiliza, va a tener una penalidad, ¿ya? Que puede ser una amonestación, puede ser una multa, puede ser una cosa como ese tipo, y que incluso puede llegar a que sea una causal de finiquito, si no se usan los elementos de seguridad adecuados. ¿Por qué es esto? Porque la empresa, si el trabajador no está usando los elementos de seguridad que les entrega, ya está siendo riesgosa desde el punto de vista de un accidente laboral. Y ese accidente laboral, si sucede, se va a cuestionar si efectivamente la empresa entregó el elemento de seguridad, supongamos que lo hizo, pero además si tuvo la precaución de obligar al trabajador a usarlo en todo momento. Y esa obligación está establecida en un
en un reglamento interno que es contractual, pero también, de alguna manera, existe esta organización interna de prevención de riesgos de la empresa que está verificando que los trabajadores usen los elementos de seguridad adecuados. ¿Okay? Entonces, hay toda una temática referente a la prevención de riesgos que la ley establece como obligaciones en forma directa o en forma de incentivo. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, respecto al tema de la prevención, de las prestaciones preventivas? Una pregunta. ¿Qué les parecen estas prestaciones preventivas? ¿Son realmente efectivas? ¿Alguno de ustedes les ha tocado alguna vez desempeñar una actividad laboral donde les exijan el uso de elementos de seguridad? ¿O han visitado alguna empresa o alguna instalación donde a ustedes, no siendo trabajadores, por ingresar al lugar, les obliguen a usar un elemento de seguridad? A ver, ahí me viene una respuesta. Ok. Valentina me dice que sí, pero cuéntanos, en una ferretería, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia, Valentina. ¿En qué tipo de actividad personal te tocó entonces utilizar un elemento de seguridad? ¿Ya? Era obligación ocupar zapatos de seguridad. ¿Tú estabas trabajando en esa ferretería o estabas visitando la ferretería? Trabajando, perfecto. O sea, te desempeñaste en una ferretería y me imagino que no era porque estabas atendiendo público, sino porque estabas haciendo alguna actividad que implicaba desplazarse dentro de los recintos de esta empresa, ¿no es cierto? Correcto. Al buscar producto había que ocupar casco y los zapatos de seguridad. ¿Ok? Entonces me imagino que cuando tú entraste te entregaron esos elementos de seguridad y te dijeron en qué condiciones usted tiene que usarlo obligatoriamente. Te dieron esa información, ¿verdad? Perfecto. Y además, ¿viste tú que había personas que estaban verificando, en algún momento estaban verificando que tú efectivamente lo usaran, y si tú no lo hubieras usado te habrías dado cuenta de que te iban a llamar la atención? Perfecto. ¿Ves? Se cumplen todas las cosas que estamos conversando. ¿Ok? Hay elementos de seguridad que se entregan al trabajador con la obligación de usarlo, y simultáneamente existen personas dentro de la empresa que están verificando de que estas normativas se cumplen. ¿Okay? ¿Tú te sentías protegida dentro de los recintos del trabajo que estabas desempeñándote, o te sentías que te faltaba algo más todavía? ¿Cuál era tu sensación de protección con estas medidas dentro de la ferretería? No nos contesta Valentina. A ver, te repito la palabra, la pregunta, Valentina. ¿Te sentías protegida con lo que estabas recibiendo o no? Ok, perfecto. O sea, para ti eran suficientes estas medidas de protección. Ok, perfecto. En algunos casos los trabajadores pueden opinar de que las medidas no son suficientes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el conducto que ocuparía ese trabajador que tiene, supongamos que Valentina notaba que no eran suficientes las medidas de protección y estaba sujeta a poder experimentar un accidente que tuviese un efecto sobre su salud personal? El conducto
es que ella se contacte con las personas del comité paritario, ¿ok? Y le haga notar, mira, aquí hay ciertas condiciones de inseguridad donde los elementos que nos entregan no son suficientes, ¿ya? Y ese comité paritario, entonces, ese representante de los trabajadores al cual Valentina habría teóricamente contactado, él es el que va a representar en una reunión interna esta situación, ¿ya? ¿A quién? Se lo va a hacer presente al resto de los participantes, se va a evaluar la situación y se va a tomar una medida, que a lo mejor es una medida correctiva similar a la que Valentina habría propuesto, ¿ya? Esa es un poco la vía a través de la cual se mueve esto. Por eso es que la importancia del comité paritario, porque de alguna manera los trabajadores tienen una expresión que los representa. ¿Ok? Bueno, miremos ahora las prestaciones médicas. ¿Ok? Recordemos que la prestación médica sucede porque el accidente o la enfermedad sucedió. Ya, lamentablemente, la prevención no hizo posible evitar el accidente o la enfermedad, ¿okay? Y sucedió, ¿okay? Entonces, ahora viene el tema de rehabilitar a este trabajador que experimentó una situación adversa, ¿okay? Si un trabajador sufre un accidente del trabajo o le diagnostican una enfermedad profesional, aquí vamos a ver a qué tiene derecho. Prestaciones que son gratuitas a las que tiene derecho, ¿okay? El accidente del trabajo puede ser también un accidente del trayecto. ¿Okay? Lo primero es la atención médica, ¿okay? Que puede ser quirúrgica o dental también. ¿Okay? Esto es, como quien dice, la primera atención, ¿okay? Que sucede después de un accidente. ¿Okay? La hospitalización, en el caso que sea necesario que el trabajador se interne en una institución de salud. ¿Okay? Y que tenga como consecuencia una intervención. ¿Okay? Los medicamentos y productos farmacéuticos también están considerados dentro de la prestación en forma gratuita. Lo mismo prótesis y aparatos ortopédicos. Esto en el caso de que una persona pierda un miembro, por ejemplo, una persona que pierde un brazo, ¿okay? El sistema de las prestaciones médicas de la ley 16.744 le garantizan que va a tener una prótesis adecuada. ¿Okay? La rehabilitación física y la reeducación profesional. Esto es cuando se ha perdido una capacidad y debe ser recuperada. Y los gastos de traslado. ¿Ya? Cuando sucede de que la persona requiere trasladarse de su hogar a una institución médica, ¿okay? de una mutualidad, por ejemplo. ¿Okay? Y no puede hacerlo por sus medios y requiera un transporte, por ejemplo, una ambulancia. Esto es parte de lo que está considerado como prestación gratuita. Entonces, en resumen, todo lo necesario para poder rehabilitar la salud del trabajador que ha perdido por efecto de un accidente del trabajo o enfermedad profesional está considerada dentro de las prestaciones médicas en forma gratuita. ¿Okay? Recuerden que cuando vimos las instituciones administradoras, vimos que las mutualidades en particular tienen la obligación, para poder tener vida legal propia, de tener todas las facilidades, la infraestructura de carácter médico, de carácter clínico, ¿ya? Para poder recibir a estas personas que experimentan estos accidentes. ¿Ya? Las tiene que tener como propias o puede tenerlas en convenio con otra mutualidad, pero no puede una mutualidad formarse y usar únicamente infraestructura clínica o médica de un tercero. ¿Okay? Puede hacerlo para pequeñas cosas, pero no en general para las prestaciones principales. Por eso nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, el Instituto de Seguridad del Trabajo o la Asociación Chilena de Seguridad tienen sus propios instituciones, sus propias clínicas u hospitales de rehabilitación. Ok, y ahora nos vamos al tema de las prestaciones económicas. ¿Okay?
Las prestaciones económicas también son producto de que el accidente o la enfermedad laboral sucedió. ¿Ok? Ya no estamos hablando de una actividad preventiva, sino que de una actividad de tipo generar un ingreso que sea sustitutivo del que se pierde. ¿Okay? Ahora, todas estas prestaciones económicas son en dinero. Y el objeto es reemplazar remuneraciones o rentas, si se trata de trabajador independiente, que se encuentren incapacitados para trabajar. Ya sea que sea temporal o ya sea que sea de tipo permanente, y ya sea que se deba a un accidente o una enfermedad. Tenemos todos estos casos. O sea, cualquiera de estas situaciones que suceda, incapacidad temporal o permanente, derivada de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional, implica una prestación económica que se va a generar. ¿Okay? Y son de los siguientes tipos. ¿Okay? Primero están los subsidios por incapacidad laboral, que son equivalentes a los subsidios de incapacidad laboral de una licencia médica común. Con la única diferencia que aquí esta licencia médica es del tipo accidente del trabajo o enfermedad profesional. Pero tiene la misma lógica. Es un pago por un número de días determinado. ¿Okay? Con la única característica que aquí no hay este tema de que no se paga los 3 primeros días. Se pagan todos los días que está la persona accidentada por efectos de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional. Son las licencias médicas que tienen el código de estos dos temas. Pero también existe la llamada indemnización global. La indemnización global, ya lo vamos a ver más en detalle, es un pago único que se le entrega a un trabajador con motivo de un accidente o una enfermedad laboral cuando se ha perdido una cierta capacidad. Es decir, el trabajador ya teóricamente no puede desempeñarse como antes, ¿okay? Una vez que se recupera. Luego tenemos las pensiones de invalidez parcial. Esto ya significa que el trabajador perdió una capacidad de trabajo tal que no puede desempeñarse como antes, ¿okay? Y por ende, requiere un ingreso sustitutivo no por una vez, sino que vitalicio, de por vida. ¿Okay? Y la invalidez parcial va a ser que tiene una pérdida de cierto grado de incapacidad. ¿Okay? Cuando la incapacidad es mayor, se llama pensión de invalidez total. ¿Okay? Pero es la misma característica. La pérdida es mayor, implica necesariamente un ingreso sustitutivo. Y finalmente tenemos las pensiones de sobrevivencia, que son cuando un trabajador fallece a causa de un accidente o una enfermedad laboral y el ingreso se entrega a sus familiares directos. ¿Okay? Entonces, insisto, un subsidio de incapacidad laboral es típicamente una licencia médica corta, una incapacidad temporal, que implica que el trabajador, terminada esa incapacidad, recuperada su salud, va a volver a su trabajo en condiciones similares a las que tenían anteriormente. Esto es típicamente alguien que tiene un golpe que implica, por ejemplo, incluso puede implicar una intervención quirúrgica, ¿okay? Pero que el trabajador va a quedar en forma recuperada, ¿okay? Va a recuperar su salud y va a quedar en una condición similar a la que tenía antes del accidente del trabajo. Todos los casos que vienen a continuación, indemnización global o pérdida por invalidez parcial o total, implican que hay una pérdida ya no recuperable, ¿no? De distinto grado. El primer caso que tenemos que ver es quién tiene derecho al subsidio por incapacidad laboral. Entonces, todo trabajador que esté incapacitado temporalmente para trabajar, ya sea debido a un accidente o una enfermedad laboral, tiene derecho a su subsidio, ¿okay? Que en el fondo es la sustitución del ingreso por pérdida de remuneración. ¿Okay? Y también se tiene derecho al reposo, o sea, se tiene derecho a la prestación económica y se tiene derecho al reposo o la licencia, hasta que se cure la actividad, o sea, se rehabilita la salud del trabajador o se declara inválido porque ya no se pudo recuperar. El plazo máximo para poder recibir un subsidio por incapacidad laboral son 104 semanas, que son 2 años. O sea, una persona, si está 2 años con licencia
obteniendo un subsidio por incapacidad laboral, va a tener que ser necesariamente evaluado en la condición si es acreedor a una indemnización o acreedor a una pensión de invalidez. Por eso dice, si el trabajador después de las 104 semanas persiste incapacitado, el organismo administrador, la mutualidad o el ISL, va a tener que otorgarle transitoriamente una pensión de invalidez y hasta que el tratamiento médico finalice. O sea, se extendió más allá de los 2 años, hasta los 4 años. A los 4 años ya en realidad puede recuperar su salud, se va a volver a la condición original, o en el caso que no se recupere, va a tener que recibir la pensión de invalidez, ya sea parcial o total, por el resto de su vida, ya que generó una incapacidad permanente que no va a ser recuperada. Este es el caso entonces del subsidio de incapacidad laboral. ¿Okay? ¿Cómo se determina este subsidio de incapacidad laboral? Es exactamente de la misma forma que se determina el de una enfermedad común. O sea, tenemos aquí el promedio de remuneración mensual neta de los 3 últimos meses, anteriores al mes en el cual se genera la incapacidad. ¿Okay? ¿Y qué significa la remuneración mensual neta? Es la remuneración imponible menos las ocasionales, ¿okay? Menos los descuentos previsionales, menos los impuestos. La misma forma en que se hizo el cálculo para efectos de un subsidio de incapacidad laboral de una enfermedad común. Exactamente igual. El monto diario del subsidio va a ser la suma de las remuneraciones mensuales netas de los últimos 3 meses, se divide por 90, ya que se asumen meses de 30 días, y el monto del subsidio va a ser el monto diario que se calculó multiplicado por el número de días de licencia. Es decir, para efectos del subsidio de incapacidad laboral por accidente laboral o por enfermedad profesional, es exactamente igual que el caso del cálculo de una licencia médica de una enfermedad común. La única diferencia que hay es que no existe esta regla que dice que en caso de una enfermedad común se paga la licencia a contar del 4.º día cuando la licencia es de 10 días o menos. ¿Okay? Cuando es mayor de 10 días se paga completa. Aquí todas se pagan completas. Luego tenemos el segundo caso, que es la indemnización global. ¿Cuál es la circunstancia que implica que se genere esta indemnización global? En primer lugar, la indemnización es una suma de dinero que se paga por una vez, ¿ok? O en mensualidades, pero es de una vez. O sea, se determinó que la indemnización es de X pesos y se puede pagar de una vez o se puede pagar en parte. Pero es algo que se paga no en forma vitalicia, ¿ok? ¿Cuál es la regla que implica que se entregue una indemnización global? Cuando los trabajadores presentan una incapacidad permanente igual o superior a 15% e inferior al 40%. Esa es la regla. Si estoy en ese rango, más de 15, o sea, 15 o más, hasta menos de 40, el trabajador que experimentó un accidente o una enfermedad laboral que tuvo ese resultado, va a tener derecho a una indemnización global. ¿Okay? ¿Y cómo se calcula esta indemnización global? ¿Okay? Según el porcentaje de incapacidad. ¿Okay? Y va a fluctuar entre mínimo 1,5 y máximo 15 veces el sueldo base. ¿Okay? Eso nos lleva a la pregunta de ¿cuál es el sueldo base? ¿A qué se le llama sueldo base? Se entiende por sueldo base el promedio de las remuneraciones o rentas, en el caso de los independientes, por las cuales se cotiza, ¿ok? En los 6 meses anteriores al accidente del trabajo o al diagnóstico de la enfermedad. ¿Ok? La característica es acá, eso sí, hay que dejarlo bien claro, ¿ya? Que aquí no hay descuento alguno, ¿ya? Son la remuneración imponible en el fondo, por la cual se está cotizando, ¿ok? Para efectos de esta ley de 16.744. Promedio los 6 meses anteriores. ¿Okay? Eso es el sueldo base, se multiplica por 1,5 en el caso mínimo, o por 15 en el caso máximo, y ese valor se le paga al trabajador por una vez. Ya sea que se le pague todo de una vez o en pedacitos. ¿Okay? Aquí está la tabla de cuáles son los números de sueldo base que están asignados a las distintas capacidades perdidas. ¿Okay?
Ya vimos que es de un 15 para arriba, con un 15 se gana 1,5%, y llega a menos del 40, en este caso llega al 37,5, llega a 15. Ese es el caso máximo. ¿Okay? Entonces, un trabajador que se calcula su sueldo base, equivalente, por ejemplo, para hacerlo fácil, a 500.000 pesos, ¿okay? Su indemnización, en el caso de máximo, va a ser 500.000 pesos por 15 veces. ¿Okay? O sea, vamos a tener 5 millones por una parte, si fueran 10, y 2,5 millones por la parte del 15, o sea, estamos hablando de 7,5 millones sería su indemnización, en el caso de que la pérdida o incapacidad de ganancia es de un 37,5%. Veamos un poquito, voy a mirar un poco el caso de cómo se calcula esto, ¿eh? O sea, de dónde vienen esos valores. No son valores arbitrarios. Denme un segundito y lo voy a ubicar y lo vamos a compartir con ustedes. Voy a buscarlo para poder encontrar ese valor. Estoy en la búsqueda, no se me impaciente. En algún lugar lo tengo, lo estoy ubicando. Ups, no me parece. ¿Dónde se me fue esto? Bueno, se los voy a mostrar en la segunda parte del curso porque acá no lo estoy encontrando ¿ya? En este momento para no hacerlos perder demasiado tiempo. A ver si está. Pero hay una tabla que me hace posible ver cuáles son los distintos valores de pérdida que corresponden a cada parte. ¿Ya? ¿Okay? A cada parte. O sea, por ejemplo, si yo pierdo un dedo, se me amputa un dedo, tengo un porcentaje de pérdida. Si pierdo un brazo, tengo otro porcentaje de pérdida. Y eso es lo que permite que efectivamente yo pueda, como estaba puesto acá, en lo anterior, pueda determinar en qué valor estoy. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que me hace posible llegar a un 22,5% de pérdida, por ejemplo? Eso es lo que estamos buscando, y yo les voy a mostrar la tabla a la vuelta de clase, la busco en el recreo con más facilidad. Sigamos adelante con quienes tienen derecho a una pensión de invalidez parcial. ¿Okay? Ya vimos que en el caso de la indemnización global llega 15 o más, menos del 40. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de una pensión de invalidez parcial cuando la incapacidad permanente es igual o superior a 40, pero inferior al 70%. ¿Okay? Entonces estamos hablando de un accidente, una enfermedad que genera una incapacidad un poco mayor, y en este caso ya no vamos a hablar de una indemnización por una vez, sino que vamos a hablar de una pensión, o sea, un ingreso permanente del trabajador. ¿Okay? ¿Cuál es el valor de la prestación, de la pensión en este caso? Un 35% del sueldo base. ¿Okay? Y experimenta un 5% de incremento adicional por cada hijo a contar del tercero, es decir, los dos primeros no generan este incremento, el tercero lo genera, siempre y cuando causen asignación familiar, o sea, tienen que ser hijos entonces que estén
en edades inferiores o iguales a 18 años o a 24 si están estudiando. Sin embargo, dice que no puede superarse el 50% del sueldo base. Es decir, del 35 se puede pasar al 50. Esto significaría el tercero, el cuarto y el quinto. El sueldo base, ¿cómo se calcula? De la misma manera que vimos anteriormente, ¿ya? El promedio de remuneraciones o rentas imponibles, ¿ya? Percibidas en los últimos 6 meses, anteriores al accidente o al diagnóstico, pero aquí hay una característica importante. ¿Okay? Como estamos hablando de una pensión, ya que va a usar como elemento base para calcular las remuneraciones que ha percibido el afiliado en los últimos 6 meses, puede ocurrir que este trabajador en alguno de esos 6 meses haya estado con una licencia médica. ¿Okay? Y por tanto va a aparecer en un mes, por ejemplo, en vez de 30 días con 20. Entonces, si es así, y no se hace una corrección, sería un evento que haría bajar el promedio del sueldo base que le van a usar para calcularle su pensión de invalidez en forma injusta, porque no estuvo ausente por motivos derivados de su persona directamente, sino que por motivos de algo que le sucedió. Entonces, el sistema de cálculo permite lo que se denomina amplificación. Y amplificación significa que cuando tiene 20 días, vamos a calcularle los 30 días completos del mes en función de esos 20 días que trabajó efectivamente. Y la otra opción que da para esta pensión de invalidez parcial es que los valores sean actualizados. ¿Okay? ¿Por qué pasa eso? Porque a mí me están calculando las remuneraciones para efecto del sueldo base en los últimos 6 meses anteriores al accidente, pero resulta que la pensión puede salir después, ¿okay? Y hay un tiempo que transcurrió en el cual estas remuneraciones que estoy promediando sufren pérdida de poder adquisitivo. Por eso es que nos dicen que también hay derecho a actualizar, y para eso se usa el valor del ingreso mínimo para fines no remuneracionales entre 2 fechas. Esto lo vamos a ver en los casos de la segunda parte del curso con numeritos para que se entiendan mejor. La pensión de invalidez total se mueve con la misma lógica. La única diferencia es que aquí la incapacidad permanente es igual o superior al 70%. Nada más. El resto es igual, ¿ya? Y en vez de ser un 50% el monto de la pensión del sueldo base promedio, es de un 70%. También existe un 5% de incremento a contar del tercer hijo, pero aquí el máximo, en vez de ser un 50%, es un 100%. Y el sueldo base se calcula de la misma forma. Y finalmente tenemos las pensiones de sobrevivencia. Las pensiones de sobrevivencia suceden cuando el trabajador fallece. El trabajador puede fallecer en un accidente, ¿okay? Directamente en un accidente, es decir, por ejemplo, pierde la vida porque cayó de una altura y perdió la vida en ese momento. Estaba trabajando y perdió la vida trabajando, ¿ok? O puede ser un trabajador que haya experimentado una pérdida de capacidad, ¿ok? Que significó que está obteniendo una pensión de invalidez parcial o total y fallece, ¿ok? Entonces, en los dos casos, fallece estando desempeñándose en el trabajo o fallece estando pensionado producto de un accidente o enfermedad laboral, en ambos casos tiene derecho a una pensión de sobrevivencia. ¿A quién favorece la pensión de sobrevivencia? A la cónyuge que sobrevive, a la madre de los hijos de filiación no matrimonial, al viudo inválido y a los hijos del trabajador fallecido. Y a falta de todo esto, a aquellos ascendientes que causan asignación familiar. Vamos a ver los casos más elementales, que son aquí. ¿Qué pasa con una señora que queda viuda, o un caballero que queda viudo, por un trabajador que fallece, o que fallece estando en calidad de trabajador, o fallece en caso de estando en calidad de pensionado? Debemos distinguir si la viuda o el viudo tienen hijos que están recibiendo pensión de orfandad, que digamos que van a ser acreedores de una pensión de orfandad o no, ¿ok? Esto significa que van a tener derecho a recibir una pensión por efecto de su edad, ¿ok? Bien. Cuando tenemos una viuda que no tiene hijos, ¿ok?
significa que cuando se trata de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional que hizo que el trabajador falleciera, la pensión va a ser equivalente a un 60% del 70% del sueldo base, que equivale a un 42% del sueldo base. En el caso que el trabajador falleció siendo pensionado, va a recibir directamente un 60% de la pensión básica que recibía. ¿Okay? La pensión básica significa sin el incremento por los hijos. ¿Okay? Cuando tiene hijos que van a recibir pensión de orfandad, entonces el cálculo es 50% del 70% del sueldo base, que equivale a un 35%, o un 50% de la pensión básica que recibía. ¿Okay? Y bueno, lo mismo puede suceder con una madre de hijos de filiación matrimonial. O sea, estamos hablando de una persona que tiene hijos comunes donde no tiene un vínculo matrimonial con esa mujer. ¿Ok? En este caso también va a depender si tiene o no tiene hijos con derecho a pensión de orfandad. Y ahí tienen los valores que son bastante inferiores. ¿Ok? Y finalmente tenemos qué pasa con la pensión de orfandad. O sea, estamos hablando de hijos, ¿ya?, de filiación matrimonial o no matrimonial que cumplen con el requisito de tener edades que, que lo hacen causante de asignación familiar. En este caso, la pensión de orfandad, si el trabajador falleció como tal, cumpliendo labores de trabajador propiamente tal, es un 14% del sueldo base. Y en el caso del pensionado fallecido, es un 20% de la pensión básica que recibía. Esto por cada hijo que esté en condiciones de ser acreedor de una pensión de orfandad. ¿Ok? Bueno, muchachos, revisamos entonces las prestaciones económicas. El subsidio de incapacidad laboral, que proviene de una licencia temporal. ¿Okay? Característica de cálculo, igual que una licencia médica común, eso sí sin descuento de días. ¿Okay? Vimos el caso de la indemnización, cuando la pérdida equivale a 15% o más, pero menos del 40%. ¿Okay? Ya aquí hay una pérdida permanente, ya aquí hay una pérdida de capacidad permanente, que tiene un porcentaje bajo. Por ende, lo que sucede es una indemnización por una vez y que se calcula de acuerdo a una tabla como valores que multiplican un sueldo base que equivale a un promedio de remuneraciones imponibles sin descuentos de los últimos 6 meses, con posibilidad de amplificar, es decir, de que aquellos meses donde se trabajó menos de los 30 días se completen a efectos de cálculo, y que puede tener una actualización si hay un delay grande entre la fecha que sucedió el accidente y la fecha en que efectivamente se otorga el beneficio. Y después vienen los casos de pensiones. Pensión de invalidez parcial, pérdida de capacidad igual a 40 pero menos de 70, pensión de invalidez total, pérdida permanente de capacidad superior al 70%, y la pensión de sobrevivencia cuando tenemos el fallecimiento de un trabajador por efecto de enfermedad laboral o de accidente laboral, y estamos entregando una pensión a la cónyuge o a la madre de hijos que no tienen filiación matrimonial, y también a las personas que le suceden como hijos. Ok, muchachos, son 20 para las 12. Vamos a tomarnos un recreo hasta las 12. ¿Okay? Y a las 12 del día volvemos y lo hacemos con el... ¿cómo se llama? Con los dos casos que vamos a ver. ¿Ya? Los casos están en el aula virtual. ¿Ya? Así que ustedes los pueden ir abriendo, los vamos a revisar y los vamos a resolver acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a suspender la grabación.